Cándida. Se ha determinado que las especies del género Cándida conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Las especies incluidas en este género constituyen la tercera causa más frecuente de infecciones septicémicas asociadas a catéteres centrales. Aunque se han descrito más de 100 especies del género Cándida, tan solo un pequeño número de ellas está implicado en infecciones clínicas. Morfología. Todas las especies del género Cándida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas de 3 a 5 micras que forman yemas o blastoconidios, a excepción de Cándida glabrata. Las especies de Cándida producen también pseudohifas e hifas verdaderas. Por otra parte, Cándida albicans genera tubos germinales y clamidoconidios terminales de pared gruesa. Cándida glabrata, la segunda especie más frecuente de Cándida en numerosas situaciones, carece de la capacidad de originar pseudohifas, tubos germinales o hifas verdaderas en la mayoría de las condiciones. En los cortes histológicos, las especies de Cándida se tiñen débilmente con hematoxilina y eosina e intensamente con las tinciones de ácido periódico de Schiff, metenamida argéntica de Gomori y Gridley. En condiciones in vitro, casi todas las especies de este género dan lugar a colonias lisas en forma de domo de color blanco a crema. Cándida albicans y otras especies pueden sufrir cambio de fenotipo, en el que una cepa de Cándida se transforma de manera reversible en alguna de las varias morfologías diferentes que comprenden desde la típica colonia lisa, blanca, formada principalmente por las células levaduriformes de gemación, a colonias muy peludas o vellosas, compuestos por pseudohifas o hifas. Es probable que el cambio actúe como un sistema dominante en Cándida albicans y otras especies para lograr una rápida respuesta a alteraciones de su microambiente local por parte de cada célula individual. Se ha propuesto que este cambio fenotípico conferiría a Cándida albicans la capacidad de supervivencia en micronichos ambientales muy diversos en el interior del hospedero humano. La peritonitis de Cándida puede darse en pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria crónica o tras una intervención quirúrgica del aparato digestivo, una fuga anastomótica o una perforación intestinal. Estas infecciones pueden limitarse a la zona del abdomen o bien afectar otros órganos adyacentes y provocar una candidiasis hematógena. La candidiasis hematógena puede ser aguda o crónica y suele comportar la diseminación de la infección a tejidos profundos como las vísceras abdominales, el corazón, los ojos, los huesos y las articulaciones y el cerebro. La candidiasis hepatoesplénica crónica se produce tras un episodio de fungemia manifiesta o inadvertida y se manifiesta como un proceso de índole caracterizado por fiebre, elevación de la fosfatasa alcalina y presencia de numerosas lesiones en el hígado y el vaso. La candidiasis del sistema nervioso central puede tener lugar como consecuencia de una enfermedad hematógena o bien asociarse a intervenciones neuroquirúrgicas y derivaciones ventriculoperitoneales. Este proceso puede remediar la meningitis bacteriana y su evolución puede ser índole o crónica. La mayor parte de los casos de afectación cardíaca por cándida se debe a la diseminación hematógena de la infección a una prótesis valvular o a una válvula cardíaca dañada, el miocardio o el espacio pericardio. La presentación clínica remedia la endocarditis bacteriana con presencia de fiebre y un murmullo cardíaco de nueva aparición o cambiante. Las vegetaciones suelen ser de gran tamaño y frágiles, y los episodios embólicos se producen con una frecuencia mayor que en la endocarditis de etiología bacteriana. El ojo se ve afectado de manera frecuente en pacientes con candidiasis hematógena. El trastorno se manifiesta con coriorretinitis y endoftalmitis. Por ello, todos los pacientes con riesgos de presentar candidemia deben someterse a exploraciones oftalmológicas minuciosas y frecuentes. También es posible observar una queratitis traumática. Cándida es uno de los hongos más comunes en cuanto a relación médica, pues causa una importante variedad de enfermedades que se ven muy frecuentemente,
como son infección bucofaríngea, donde encontramos la leucoplasia candidiásica, la cual es una mancha o placa de color blanco que aparece en la lengua o en las mucosas de la boca, que no puede ser raspada o desprendida, y se debe a un engrosamiento epitelial. También existe la eritematosa, que está formada por áreas aplanadas de color rojizo que pueden presentar escozor en algunas ocasiones. Por otro lado tenemos la quilitis angular. Esta es una lesión inflamatoria en la comisura labial, que puede ser unilateral o bilateral. En casos graves las fisuras pueden sangrar cuando se abre la boca y formar úlceras poco profundas o una costra. Tenemos también las infecciones cutáneas, donde está la onicomicosis, la cual es una infección de la unidad ungueal por dermatofitos, levaduras y moho que afecta tanto uñas de pies como de manos, ya que son zonas que pueden estar húmedas y predisponer a la invasión de algún agente etiológico. En la onicomicosis de las manos predominan las levaduras, siendo las especies del género Cándida los principales agentes causales. También tenemos la paronychia. Es una infección que afecta al pliegue de los dedos del pie o de la mano, con retracción o desaparición de la cutícula. Se caracteriza por la aparición de un área rojiza, hinchada y dolorosa, que ocasionalmente puede presentar salida de pus, y también es frecuente en las personas que normalmente tienen las manos húmedas. Otro tipo de infecciones son las candidiasis mucocutáneas crónicas. Este es un trastorno infrecuente, caracterizado por una deficiencia en la capacidad de respuesta de los linfocitos T frente a cándida. Los pacientes presentan lesiones mucocutáneas crónicas por cándida, entre las que se encuentran la afección ungueal extensa y la vaginitis. Las lesiones pueden adoptar un tamaño relativamente grande y un aspecto granulomatoso deforme. También tenemos las infecciones del aparato geniturinario, las cuales comprende desde la colonización asintomática de la vejiga hasta abscesos renales derivados de la diseminación hematógena. Por otro lado encontramos infecciones vulvovaginales, la cual es una infección de la mucosa vaginal y de la semimucosa vulvar por Candida albicans. Se caracteriza por un aumento del flujo vaginal acompañado de quemazón y o prurito. El flujo vaginal suele ser de color blanquecino y cremoso, además de adherirse a las paredes vaginales. La mucosa vaginal y la piel de la vulva presentan un color rojo intenso. Por último es la esofagitis, que es una infección del esófago que puede llegar a crear dificultades para deglutir y o tragar, además de otras molestias como ardor, hinchazón y picor en la zona afectada. Epidemiología. Las infecciones por cándida se han incrementado en los últimos 20 años, principalmente en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. La infección dependerá del estado de salud en las diferentes etapas de la vida. La candidiosis en cavidad bucal se presentará en prematuros, infantes y ancianos, siendo estos los de mayor riesgo debido al uso de prótesis dentaria, dieta rica en azúcares y diabéticos. La candidiosis vaginal estará dada por el uso de anticonceptivos, frecuentemente en mujeres que usan ropa ajustada y mujeres en el tercer trimestre de embarazo, por el cambio en el pH y glucógeno vaginal, así como en el cambio de progesterona y estradiol. También se presentará en los pliegues en la obesidad y la maceración, en las vías urinarias por la aplicación de sondas. Diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico, se va a ocupar de una buena obtención de material clínico para su estudio mediante microscopía, cultivo y serología. Las muestras pueden ser obtenidas mediante raspado de lesiones cutáneas, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, exudados, y se pueden hacer biopsias de tejido y se puede usar el material extraído de los catéteres intravenosos. Para ver este material en microscopio, se va a poner la muestra en una laminilla y se le va a agregar peróxido de potasio y calcuflor blanco. Las biopsias se van a teñir con GMC
u otra tinción para hongos. El uso de cultivo es para identificar la especie de Cándida y el más usado es un medio cromogénico selectivo llamado Chrome Agar Cándida. Por último, la serología casi no es usada porque tiene una escasa sensibilidad.